Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la genealogía desde Noé a Abraham. Así que vamos a comenzar leyendo en Génesis 11, versículo 10. Dice, Génesis 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces, esta es la genealogía de Sem. Sem era el hijo mayor de Noé. Y la genealogía de Sem es importante porque la fe que pasó de Adán a Lamec y luego de Lamec a Noé, ahora había sido pasada de Noé a Sem. ¿Ok? Así que Sem no fue solamente el hijo mayor, sino que él era el que había recibido la fe del pacto de Noé. Así que la genealogía de Sem finalmente nos guía a Abraham, nos lleva a Abraham, el padre de nuestra fe. Por eso es que es importante que entendamos esta genealogía. Es más, las genealogías de la Biblia son muy importantes. ¿Por qué? Porque son un resumen conciso de toda la historia de la redención. A través de esta genealogía, Dios nos está mostrando un aspecto importante de toda la historia de la redención, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, vamos a ver lo que esta genealogía tiene para enseñarnos esta noche. Entonces, primero, un hecho antes de llegar a la parte importante de la genealogía. ¿Cuántos años tenía Noé cuando tuvo a Sem? La Biblia no nos dice específicamente cuántos años tenía Noé cuando tuvo a Sem. En Génesis 5, versículo 31 y 32, simplemente dice que Noé tenía 500 años cuando comenzó a tener hijos y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jefté. Pero a través del versículo que acabamos de leer en Génesis 11:10 podemos averiguar cuántos años tenía Noé cuando tuvo a su hijo Sem. Así que aquí dice que Sem tenía 100 años cuando él tuvo a su hijo Arfaxad, y eso fue 2 años después del diluvio. ¿Ok? Entonces, Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Eso quiere decir que durante el diluvio, Sem tenía 98 años, ¿verdad? Y de acuerdo a Génesis 7, versículo 6, Noé tenía 600 años durante el diluvio. Así que, cuando llegó el diluvio, Noé tenía 600 años. Y en ese momento Sem tenía 98 años. Si restamos nos da 502. Y esa es la edad que tenía Noé cuando nació Sem. Noé tuvo a Sem cuando tenía 502 años. ¿Ok? Eso es un hecho importante que debemos averiguar o podemos averiguar de Génesis 11:10. Pero eso no es parte del punto principal que vamos a estudiar en la genealogía. Espero que todos tengan el material que les enviamos. Así que por favor síganlo mientras escuchan la enseñanza. ¿Qué podemos aprender de esta genealogía? Número 1, podemos aprender que hubo una reducción súbita de la vida, de la esperanza de la vida. O sea que la vida del hombre comenzó a acortarse. Usualmente toma mucho tiempo, ¿verdad? Comenzó a acortarse y acortarse. Se demora 100 años para que se corte el tiempo de la vida del hombre. Pero aquí vemos que que se cortó en una generación la cantidad de la vida del hombre. Eso quiere decir que eso tiene que ser algo importante. Había algo importante allí que la genealogía tiene para mostrarnos. Si miramos a la genealogía, hay 2 lugares en la genealogía donde hay una reducción de la esperanza de vida y sucedió muy rápido. Y el primer lugar fue después de Sem, o después del diluvio.
Noé vivió hasta los 950 años. Y cuando estudiamos la genealogía en Génesis 5, la mayoría de las personas de Génesis 5 vivieron un promedio de 900 años, ¿verdad? Noé vivió a 950 años, pero luego Sem vivió hasta los 600 años. Así se acortó la esperanza de vida, pero después del diluvio, después de Sem, vemos que Arfaxad, Sela, Eber, todas estas personas ya empezaron a vivir hasta los 400 años. O sea que ese es el primer lugar donde se acorta la esperanza de vida después de Sem. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Sem y estas personas después de él? La diferencia es el diluvio. Noé y Sem nacieron antes del diluvio. Arfaxad, Sela y Eber nacieron después del diluvio. Entonces el diluvio fue la causa de que se acortara la esperanza de vida. Después del diluvio, la esperanza de vida se acortó súbitamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque el diluvio fue un evento universal. El diluvio pasó alrededor de todo el mundo, no fue solamente en una región. Así que el diluvio trajo cambios catastróficos durante ese tiempo. Y esos cambios hicieron que la tierra no fuera tan buena para los seres humanos vivir. Los seres humanos comenzaron a morir más temprano. ¿Y cuáles fueron algunos de esos cambios? El primer cambio fue un cambio topográfico. Topográfico quiere decir que las montañas y los valles, lo altos o lo bajos que son, lo bajo, lo alta que es la tierra. Estos cambios topográficos vinieron por el diluvio y vamos a ver a Salmos 104. Versículos del 6 al 8, Salmos 104, versículos del 6 al 8. Dice, la cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Así que eso está hablando acerca del diluvio. Dice que las aguas estaban por encima de las montañas. Ahí es cuando el diluvio cubrió todo en el mundo. Y una vez el diluvio, las aguas bajaron, hubo un gran cambio, hubo grandes cambios. ¿Qué cambios? El versículo 8 dice, donde habían valles, ahora hay montes. Y donde habían montes, ahora hay valles. Todo completamente cambió de una vuelta. Eso sucedió por el diluvio. ¿Por qué? Porque el diluvio no fue solamente mucha lluvia que cayó, no. Si usted lee la Biblia cuidadosamente, el diluvio dice que las aguas cayeron de arriba, pero también dice que las aguas salieron de la tierra, ¿verdad? Vamos a Génesis 7, versículo 11. Génesis 7, 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Si ven, dos cosas sucedieron, ¿verdad? Las fuentes de los abismos, o sea que la tierra se abrió y aguas salieron de debajo de la tierra y los cielos, las puertas de los cielos se abrieron y se cayó el agua de arriba. Ahora, ¿por qué? Porque se abrió la tierra y salió agua. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que cuando comenzó el diluvio hubo un terremoto. Por ejemplo, en el 2011 hubo un terremoto en Tokio, un gran terremoto. Creo que fue como de 9.0. Y como Japón es una isla, el terremoto trajo un tsunami también. Entonces, cuando sucedió el terremoto, las aguas del océano entraron a la isla. No hubo un diluvio, no estaba así, pero eso es lo que sucedió en ese terremoto. Y no solamente eso, la NASA hizo una investigación y durante ese terremoto el eje de la Tierra se movió un poco. ¿Ok? Imagínense eso.
En esta región, en Japón, el eje de la Tierra se movió un poquito, que ni siquiera lo podemos sentir, pero ellos pudieron investigar eso. Entonces, imagínense si hay un diluvio universal, donde el diluvio cubra toda la Tierra. Imagínense lo que eso puede hacer, ¿verdad? Van a haber grandes cambios topográficos. Hubo grandes cambios topográficos, salieron los montes y los vientos fueron valles y los valles montes. Por eso es que la esperanza de vida comenzó a acortarse. Y otra razón es que los cambios climáticos, el clima, la temperatura cambió. Si ustedes van a Génesis 8, versículo 22, Génesis 8, 22 dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Entonces, este Génesis 8 es después del diluvio, después de que terminó el diluvio, Noé y su familia salieron del arca y ofrecieron el primer sacrificio a Dios. Y esto es lo que Dios dice. Dios está diciendo, de ahora en adelante, las estaciones, la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, no cesarán, continuarán a circular de esta forma de aquí para allá. Entonces, lo que eso significa es que antes del diluvio, esas clases de estaciones extremas no existían, porque las palabras para frío y calor en hebreo significan algo, el calor frío extremo y calor, y aquí el calor significa un calor extremo, como 30, 40, 50 grados Celsius. Y luego en el invierno menos bajo cero, 20 bajo cero o aún todavía más frío. Lo que eso nos está diciendo es que antes del diluvio, esta clase de temperaturas extremas no existían. Toda la tierra tenía un clima templado, era un lugar muy bueno para vivir, el clima era bueno, pero por el diluvio vinieron los cambios a la tierra. Entonces comenzamos a tener esta clase de extremo calor, extremo frío, extremo invierno, extremo verano. Las estaciones comenzaron. Así que, ¿cómo podemos, es eso posible? ¿Qué podemos pensar de esto? Bueno, si entendemos lo que causa las estaciones, podemos entender por qué esto puede suceder. Si ustedes miran en el material que les hemos enviado, creo que está en la segunda página, hay una foto de la Tierra, ¿verdad? Y verán allí que la Tierra en este momento está inclinada a unos 23.5 grados. Voy a tratar de dibujarla. Tiene una inclinación de 23.5 grados. Esta es la Tierra. Si está aquí, si estuviera derecha, estuviera así, pero en este momento la Tierra está inclinada de esta forma. ¿Ok? Y está inclinada alrededor de 23.5 grados. Este es el Ecuador, la línea del Ecuador. Para aquellos que están viviendo cerca del Ecuador, como en Ecuador o Colombia o Venezuela, ustedes no van a sentir esto, ustedes no sienten esto, pero si ustedes viven donde yo estoy, en Nueva York, o si viven en el sur, en Argentina o en Chile, allá abajo, allá están en verano, ¿verdad? En Argentina y en Chile. Aquí arriba, para nosotros es invierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que el sol está aquí. Este es el sol, es amarillo. Y los rayos del sol salen de esta forma, ¿verdad? Y yo estoy aquí en Nueva York, aquí arriba. Y digamos que Buenos Aires está aquí abajo. ¿Ven lo que hacen esta inclinación? Buenos Aires en este momento está más cerca al sol, por eso está más caliente allá, pero Nueva York está más lejos del sol, por eso es más frío en este momento. Entonces aquí arriba estamos en invierno y aquí abajo es verano. Y luego, cuando se voltea, es lo opuesto. Si el sol está aquí, Nueva York está más cerca al sol y Buenos Aires, el sur, está más lejos.
Y eso es lo que causa las estaciones, es la inclinación de la tierra que causa las estaciones. Y como les dije anteriormente, cuando sucedió el terremoto de Tokio en el 2011, ese terremoto regional hizo que la tierra se inclinara un poquito, solo un poquito. Pero imagínense si toda la tierra tiene un diluvio y hay un terremoto y las aguas salen y llegan los tsunamis, ¿qué sucedería? Eso inclinó a la tierra por 23.5 grados. Eso quiere decir que antes del diluvio la tierra no estaba inclinada, estaba derecha, pero por el diluvio se inclinó de esta forma y ahora eso causó las estaciones. Eso fue lo que causó las estaciones y a causa de eso llegaron estos cambios y estos cambios redujeron la esperanza de vida del hombre. Así que el diluvio fue la causa de este tipo de reducción de la esperanza de vida tan repentino. Pero ¿qué causó el diluvio? Finalmente, la causa del diluvio fue el pecado del hombre. ¿Por qué envió Dios el diluvio? En Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Sí? ¿Sí ven? Fue como el pecado del hombre había llenado la tierra, Dios dijo, no, ya es suficiente, no voy a ser más paciente. Ahora voy a enviar el diluvio y voy a borrar a todos los seres humanos, excepto Noé y a su familia. Entonces fue el pecado el que causó el diluvio y fue el diluvio que causó que la esperanza de vida se cortara. Eso quiere decir que finalmente fue el pecado el que redujo la esperanza de vida. Vamos a Salmo 55:23. Salmo 55:23 dice, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. ¿Sí ven esto? Los hombres sanguinarios y engañadores, la gente que pega así y que continúan pecando así, su esperanza de vida dice que el Señor dice que se acortará. Entonces fue el pecado que causó el diluvio y fue el diluvio que causó que la tierra se inclinara, cambiara drásticamente para que los seres humanos ya no vivieran tanto tiempo. Entonces después del diluvio, la esperanza de vida se redujo a los 400 años. Y luego, si ustedes miran el material y van a la segunda página de nuevo, a esta parte de acá, y verán que después de Eber, Peleg vivió 239 años. Entonces, viene otra reducción de vida después de Eber. Eber vivió hasta los 464, pero su hijo solamente hasta los 239. Es la mitad de lo que vivió su padre. Y ahí ese es el segundo lugar donde se acorta la esperanza de vida. Ahora, ¿qué sucedió durante los días de Peleg? Que su esperanza de vida se acortó de esta forma. Bueno, podemos averiguarlo del nombre Peleg. El nombre Peleg significa división o separación. ¿Ok? División, separación, ruptura. Vamos a Génesis 10, versículo 25. Y vamos a ver lo que sucedió durante los días de Peleg. Génesis 10, 25 dice, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Si ven, aquí dice que Eber tuvo dos hijos. Uno se llamó Peleg y dice que en sus días, o sea, durante los días de Peleg, la vida fue repartida, la tierra fue repartida. ¿Qué quiere decir que la tierra fue dividida o repartida? ¿Quiere decir que la tierra se partió como un huevo? No, ¿qué quiere decir que fue dividida? Y tiene que ver con el nombre Peleg, porque el nombre Peleg significa división. De este versículo podemos ver que hubo una división que sucedió durante el tiempo de Peleg. Y esa división se está refiriendo al resultado después de la Torre de Babel. En Génesis 11, versículos del 1 al 9, vemos la historia de la Torre de Babel.
la gente comenzó a unirse, a reunirse y tenían un lenguaje, todo el mundo tenía un idioma. Entonces se unieron para construir esta torre que llegara al cielo. Y eso no fue bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Básicamente esa torre está diciendo que los seres humanos, cuando nos unimos nuestras fuerzas, somos tan poderosos que no necesitamos a Dios. Podemos llegar al cielo sin Dios. Podemos tener salvación sin Dios. Esa era la intención y el propósito de la torre de Babel. Y ellos comienzan a construir esta torre y Dios miró del cielo y dijo, no va a permitir que eso sucediera. ¿Y qué hizo Dios? Él confundió sus idiomas, confundió los idiomas para que no estuvieran unidos de esa forma y comenzaron a pelear y se suspendió la destrucción de la torre y la Biblia dice que se esparcieron por toda la tierra. Esa fue la división de la cual habla Génesis 10:25, que sucedió durante los días de Peleg. Después de la torre de Babel, la confusión de los idiomas llegó y la gente se dividió, se esparció de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a sus grupos de lenguaje, de acuerdo a su cultura y más importante, de acuerdo a la fe. La gente de la misma fe se reunió y se separaron de la gente que no tenía fe. Esa es la división que sucedió durante los días de Peleg. Apaguen los micrófonos, por favor. Miguel Ávila, apague el micrófono, por favor. Ok, ya. Ok, gracias. Entonces, cuando la Biblia dice que durante los días de Peleg, la tierra fue dividida, la Biblia nos está dando la señal de que Peleg fue una de las personas que participó en la construcción de la Torre de Babel. Pero su padre Peleg, su padre Eber no. Y podemos obtener, podemos recibir esta idea de los arqueólogos. Algunos arqueólogos encontraron muchas tablas de arcilla en esa área, donde Abraham vivió, donde Noé vivió, o donde sucedió el diluvio de Noé, en el Medio Oriente, cerca de un lugar llamado Alepo. Y estas tabletas eran un registro de un reino llamado Ebla. Entonces se encontraron unas tablas de arcilla de un reino llamado Ebla. ¿Y qué es Ebla? Les voy a hacer un mapa aquí. Este es el mar Mediterráneo. Este es Canaán. Este es Canaán. Y hay dos grandes ríos que bajan por acá. Y este es Ur de los Caldeos. Aquí quedaba Ur de los Caldeos. Aquí es donde estaban viviendo todos los descendientes de Sem, hasta Abraham. Y aquí es donde, cerca de este lugar es donde estaban construyendo la Torre de Babel. Y el reino de Ebla estaba alrededor de este lugar, que estaba el reino de Ebla que descubrieron. Y lo que sucedió es que Eber, el padre de Peleg, Eber, que era un hombre fiel que creía en Dios, él le seguía diciendo a su hijo, no hagas esto, no construya la Torre de Babel, es un desafío contra Dios, no participes de ese pecado, pero su hijo no escuchó. Y no solamente eso, la gente como Nimrod y la gente que estaba construyendo la Torre de Babel, ellos estaban persiguiendo a los creyentes como Eber. Entonces, ¿qué hizo Eber? Él se fue. Eber, con Noé y con Sem y con todos esos ancestros de la fe, se fueron de esa área, cruzaron el río y llegaron a esta región y establecieron este reino llamado Ebla. Y sabemos esto porque los arqueólogos encontraron estas tablas de arcilla acerca del reino de Ebla. Y esas tabletas revelan que la persona que estableció este reino era una persona llamada Eber. Entonces, Eber fue el que estableció, el que fundó el reino de Ebla. Entonces podemos ver que
Eber vivió 464 años, pero su hijo Peleg solamente 239. Así que Eber y los ancestros de la fe se fueron de esta región para poder mantener la pureza de la fe. Y fueron a este otro lugar y allí establecieron el reino donde ellos podían adorar a Dios libremente y creer en Dios libremente. Entonces, esa fue la división que ocurrió durante los días de Peleg. Entonces vamos a Lucas 12, versículos del 51 al 53. Lucas 12 del 51 al 53. Lucas 12 del 51 al 53. Dice, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo no, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 de una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto es un verso triste, de hecho triste, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando el evangelio está siendo predicado, cuando la palabra de Dios está siendo predicada aquí en este mundo pecaminoso y caído, cuando Jesús está allí, va a haber división, porque ese es un mundo caído en este momento. Y eso fue lo que sucedió durante los días de Peleg. La familia fue dividida, el padre contra hijo. Eber mantuvo la fe, Peleg no. Eber se mudó y estableció este nuevo reino. Y lo interesante es que el nombre Eber, de hecho, literalmente significa el que cruzó el río, el que cruzó. El nombre Eber significa el que cruzó. Y así como el significado de su nombre, él cruzó el río Éufrates para poder dejar su tierra natal y fue y estableció este reino llamado Ebla. Por eso es que Peleg y sus descendientes, la esperanza de vida de ellos se disminuyó porque ellos permanecieron en Ur y continuaron participando de las actividades pecaminosas. Punto número 2. Lo próximo importante que nos enseña esta genealogía es que Noé y Abraham vivieron contemporáneamente durante 58 años. ¿Ok? Noé y Abraham vivieron al mismo tiempo durante 58 años. Si ustedes miran a la próxima página, en esta, donde está la gráfica de la genealogía, pueden ver que Noé vivió hasta los 950 años, vivió mucho tiempo. Y Abraham es la 10ª generación de Noé. Quiere decir que Noé vivió lo suficiente para ver a su 10ª generación Abraham. Ahora, hoy en día, si usted vive mucho tiempo, puede que vea su 3ª o tal vez hasta su 4ª generación, ¿verdad? Ve a su hijo, a su nieto, a su bisnieto y a lo mejor hasta su tataranieto. Eso es una bendición. Pero Noé vio su 10ª generación. ¿Ok? Así que vamos a Génesis 9, versículo 28 y 29. Génesis 9, 28 y 29 dice, y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. ¿Sí ven aquí? Noé vivió un total de 950 años y su vida puede ser dividida en 2 partes. La vida de Noé está dividida en 2 partes de esta forma. Los primeros 600 años de su vida, ¿por qué 600 años? Porque cuando él tenía 600 años llegó el diluvio. Y luego, después del diluvio, él vivió 350 años. Y luego murió cuando tenía 950 años. ¿Ok? Esa es la vida de Noé. Ahora, esta parte es muy importante. Desde el diluvio hasta su muerte, esos 350 años. Con esto podemos averiguar cuántos años tenía Abraham a través de la genealogía, cuántos años tenía,
¿Cuánto tiempo después del diluvio nació Abraham? ¿Al cuánto tiempo después del diluvio nació Abraham? Cuando miramos la genealogía, esta nos dice que Arfaxad nació 2 años después del diluvio. ¿Ok? Arfaxad nació 2 años después del diluvio. Y luego Arfaxad tenía 35 años cuando tuvo a su hija Sala. Sala tenía 30 años cuando tuvo a su hijo Eber. Eber tenía 34 cuando tuvo a su hijo Peleg. Peleg tenía 30 años cuando tuvo a su hijo Reú. Y Reú tenía 32 años cuando tuvo a su hijo Serug. Y Serug tenía 30 años cuando tuvo a su hijo Nacor. Y Nacor tenía 29 años cuando tuvo a Taré. Y Taré tenía 70 años cuando tuvo a Abraham. Entonces, si sumamos todos estos números, si sumamos aquí 34, 30, 34, 30, 32, 30, 29, 70, si sumamos todo esto nos da 292. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Abraham nació 292 años después del diluvio. Abraham nació 292 años después del diluvio. ¿Y Noé vivió cuántos años después del diluvio? Vivió 350 años más después del diluvio, ¿verdad? Entonces, si a 350 le rezamos 292, nos da 58 años, ¿verdad? 58. Eso significa que Noé y Abraham vivieron contemporáneamente por 58 años. ¿Ok? La vida de Noé y la vida de Abraham se conectaron por 58 años. Eso quiere decir que se pudieron haber conocido. Y Abraham pudo haber aprendido de Noé, de cómo el mundo fue antes del diluvio, qué sucedió durante el diluvio, por qué sucedió el diluvio, qué fue lo que Dios le dijo. Todas estas cosas, y no solamente ese, Noé aprendió de su padre Lamec, que lo aprendió de Adán. Entonces Noé aprendió todo eso de Adán, lo que sucedió en el huerto del Edén antes del diluvio. Entonces Noé tenía todo ese conocimiento y toda esa información. Y si Noé se encontró con Abraham, él pudo haber pasado toda esa información, toda esa palabra a Abraham. Entonces Dios permitió que Noé viviera tanto tiempo para que él pudiera pasar la fe. Dios quería que la fe de Noé pasara a la generación de Abraham. Pero recuerden, Eber y todos estos ancestros se fueron lejos a Ebla. Peleg era pecador. Y todos estos de esos descendientes eran pecadores. Y allí nació Abraham. Cuando Abraham nació, todos los ancestros que vivían en esa área, ellos no creían en Dios, eran idólatras. Y eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Vamos a Josué 24, versículo 2. Josué 24, 2. Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Si ven aquí, dice que ellos servían a otros dioses. El padre de Abraham servía a otros dioses. Su padre, el abuelo de Abraham servía a otros dioses. El abuelo de ellos servía a otros dioses. Hasta Peleg, todos servían a de otros dioses. Todos eran idólatras. De acuerdo a alguna literatura extrabíblica judía, dice que el padre de Abraham, Taré, que el trabajo de Taré era hacer ídolos. Así era como él se ganaba el dinero. Taré hacía ídolos. Entonces Abraham no nació en una casa de creyentes, él nació en un hogar donde servían ídolos. Su padre hacía ídolos. Entonces, ¿de dónde recibió Abraham la fe?
Si él permanecía allí, él no iba a tener la fe, no iba a creer en Dios. No hubiera sucedido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios apareció a Abraham. Dios tenía que intervenir porque él quería comenzar de nuevo con Abraham, comenzar su reino con Abraham, con esta persona llamada Abraham. Pero si él se hubiera permanecido allí, él no hubiera creído en Dios nunca. Entonces Dios se aparece a Abraham y le dice que deje su tierra, su parentela y que vaya al lugar que le mostraría. Entonces, por eso es que Abraham se fue. Así que vamos a Génesis 11, versículo 31. Génesis 11, versículo 31 dice, y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección de la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. ¿Sí ven? Taré, Abraham, Sarai y Lot, todos fueron de Ur. Estaban supuestos a irse hasta Canaán, pero se detuvieron en Harán. Voy a hacer otro mapa. Entonces, este es el mar. Este es Canaán. Estos dos ríos. Aquí está Ur. Ahí es donde vivía Abraham, en Ur. Y Aram está en un lugar aquí. Alrededor de este lugar aquí se encuentra Aram. Entonces, Taré, Abraham, Sara, Lot se fueron, cruzaron el río Éufrates y llegaron a Harán. ¿Y dónde está Harán? Harán está cerca de Ebla. Harán estaba muy cerca a Ebla. Eso quiere decir que Abraham se pudo haber conocido con Noé aquí. Y de hecho, esa es la razón por la cual se detuvieron allí. Porque el versículo que leímos nos dice que Canaán era el destino final, no Harán. Ese era solamente un lugar donde se iban a detener y porque Dios llevó allí a Abraham para que él aprendiera de Noé y de Sem y de Eber, estos ancestros de fe. Entonces, si Abraham se hubiera ido de Ur antes de los de 58 años, o se hubiera encontrado como él llegó y vivieron 58 años, le pudo haber pasado la fe. Así fue como Abraham aprendió de Dios y obtuvo la fe. Si ven, tenemos que pensar en estas cosas. La fe de Abraham no simplemente bajó del cielo de un momento a otro. No, tenemos que aprender. Dios tiene que darnos la gracia para poder tener fe. Y la forma en que Él da la fe a nosotros es al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Si ven aquí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No solamente cae. ¿Y cómo escuchamos la palabra de Dios? La escuchamos de otras personas. Dios usa a las personas para predicar su mensaje. Entonces, ¿de dónde escuchó Abraham eso? Cuando él estaba en Aram, de los ancestros de fe como Noé, Sem y Eber. Ahí es donde él aprendió la fe. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, esto es lo que dice. Segunda de Pedro 2, 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así es como la Biblia describe a Noé. ¿Quién era Noé? Dice que él era un predicador de justicia. Noé era predicador. Entonces, después del diluvio, él vivió 350 años más. ¿Qué creen ustedes que Noé hizo durante esos 350 años? Él continuó predicando la palabra de Dios.
Imagínense, si Noé estaba predicando, ¿no cree que Abraham iba y lo iba a escuchar? Ese es el hombre que construyó el arca, que sobrevivió el diluvio. Él es el ancestro de este nuevo mundo. Si Noé está predicando, la gente iba a ir a escucharlo. Y si Abraham estaba allí en Harán, él tuvo que haber escuchado a Noé predicar, tuvo que haber aprendido de él. Por eso es que Dios permitió que Noé viviera por tanto tiempo. Por eso es que Dios llamó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó a Harán, para que ellos se pudieran encontrar y Abraham pudiera aprender la fe. En conclusión, Dios sacó a Abraham de su país y lo hizo el comienzo, hizo de él un nuevo comienzo. Dios quería comenzar una nueva nación, un nuevo reino a través de Abraham. Por eso es que en Génesis 12, versículo 2, dice, en Génesis 12, 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí ven? Dios dijo, haré de ti una nación grande. Él va a comenzar de nuevo con Abraham. Y para poder Dios hacer eso, Abraham tenía que aprender la fe. Entonces, Dios permitió que Abraham viniera y se encontrara con Noé, conociera a Noé. ¿Y cuál fue la clave aquí? La clave en esta genealogía es la separación. Abraham tuvo que dejar Ur, cruzar el río Éufrates. Él tuvo que separarse de su tierra natal y de sus parientes, porque aún en esa genealogía del linaje de Sem, el pecado ya había entrado y ya había manchado la genealogía. Si Abraham se hubiera quedado en Ur, en su casa, él no hubiera tenido la fe como la que tiene, como la que conocemos hoy. Así que el punto clave de esta genealogía es que necesitamos separarnos del mundo pecaminoso. Eber lo hizo. Abraham lo hizo también. Y como leímos en Lucas 12, ese punto de separación que nos divide es Jesucristo. ¿Cómo creemos en Jesús? ¿Qué pensamos de Jesús? Eso nos hace diferentes al mundo, eso nos separa del mundo. Jesús es el punto divisivo. Y todas estas personas que querían mantener la fe, ellos se separaron cruzando el río Éufrates. Entonces el nombre Eber literalmente significa el que cruzó, el que cruzó. Y si ustedes van a Génesis 14, 13, Génesis 14, 13, Abraham es llamado hebreo. En Génesis 14, 13, y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en la encima de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner. Y estos eran aliados de Abraham. Entonces aquí, esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra hebreo. Llamaron a Abraham hebreo. Ahora, la palabra hebreo no es una palabra buena. Es una palabra que es como decirle a una persona, dígale a ese tipo Abraham, a ese inmigrante que vino del otro lado del río. Era como llamarlo inmigrante, era un término feo. Pero la Biblia lo volvió un término bueno, un término, algo como bendición. ¿Y qué significa la palabra hebreo? En hebreo, la palabra hebreo deriva de la misma palabra del nombre Eber. De ahí deriva la palabra hebreo, que significa el que cruzó. Hebreo significa el que cruzó el río, el que vino del otro lado del río. Y así llamaban a Abraham. Pero literalmente también puede significar que él es descendiente de Eber, porque la palabra hebreo viene de ese nombre, viene de Eber. Entonces, esto nos está enseñando qué clase de fe necesitamos tener si queremos ser descendientes de Abraham. Porque la Biblia nos dice en Gálatas 3, versículo 7, dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿verdad?
Si queremos ser descendientes de Abraham, necesitamos tener la misma fe de Abraham. ¿Y qué clase de fe necesitamos tener? Abraham era un hebreo. Quiere decir que él se separó del mundo de pecado cruzando el río Éufrates. Cruzando. Él se fue. Esa es la clase de fe que tenemos que tener. Vivimos en este mundo de pecado, pero tenemos que estar separados. Tenemos que cruzar este Éufrates espiritual. En Zacarías 9, versículo 9 y 10. Versículo 9 es un versículo que creo que estamos todos familiarizados con él. Este es un versículo que leemos el domingo el domingo que Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Se le llama el domingo de Ramos y dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esto claramente es una profecía de Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 10. Ahora, ¿qué dice el versículo 10 de Jesús? Versículo 10 dice: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces el reino de Jesucristo va de mar a mar y va del río a los confines de la tierra. El reino de Dios, el reino de Cristo comienza en el río. Entonces, ¿qué río es este? Si ustedes miran, hay un pequeño número 1 acá en el, perdón, aquí aquí al lado del río hay un número 1 y dice el Éufrates. Espero que todos lo puedan ver. Si ven, el río Éufrates se refiere al río Éufrates. En la Biblia, el río más grande de esa región era el río Éufrates. Entonces, si usted está leyendo la Biblia y dice el río, lo más seguro está hablando acerca del río Éufrates. ¿Ok? Entonces, este versículo nos está enseñando que el reino de Jesucristo comienza ¿dónde? En el río Éufrates. Ese es el borde. Y Eber y Abraham, todos cruzaron el río Éufrates. Ellos dejaron su tierra, cruzaron el Éufrates para mantener la fe. Eso quiere decir que espiritualmente ellos no han entrado al reino, ahora han entrado al reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cruzar el río, dejar nuestros pecados pasados, nuestros caminos de pecado y cruzar el río Éufrates. ¿Dónde más encontramos el río Éufrates? En Génesis 2. La Biblia dice que habían 4 ríos en el huerto del Edén. ¿Y cuál era el nombre del último río? El río Éufrates. Entonces el río Éufrates simboliza ese borde entre el mundo de pecado y el reino de Dios. Entre el mundo de pecado y el huerto del Edén. Y nosotros todos tenemos que cruzar ese río espiritual. Tenemos que tomar ese paso de fe. Así vamos a poder ser descendientes de Abraham. Pero si no, siempre vamos a permanecer en ese mundo de pecado. Ese mundo de pecado siempre está tratando de detenernos, pero tenemos que apartarnos de él. Y quitarnos ese viejo hombre, cruzar el río Éufrates y ser una nueva criatura en Cristo en el reino de Dios. Oro esta bendición sobre todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminemos leyendo un último versículo, 2 de Corintios 6, versículos 17 y 18. 2 de Corintios 6, 17 y 18. Dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Tenemos que separarnos, tenemos que dejar cruzar el río, así como lo hizo Abraham. Amén.